Seguido corresponderá la intervención de colega Víctor Falcón Guay, quien nos brindará la ponencia del Cajuamán Pujas Incachaca, construcción del paisaje, memoria y poder en un camino inca. Víctor Falcón es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Gestión del Patrimonio Cultural por la misma Casa de Estudios. Ha realizado investigaciones de arte rupestre en los Andes centrales y sobre la cultura Lima, de la costa central del Perú. He investigado sitios arqueológicos coloniales tempranos en San Cristóbal de Rapaz, en Ollón, así como también es consultor de Chirapac, un centro de culturas indígenas del Perú. Recibamos por favor con un aplauso al licenciado Víctor Falcón. Bien, en primer lugar, buenas gracias por la invitación a este evento, y en segundo lugar quisiera agradecer también a Chirapac, Centro de Culturas Indígenas, por haber financiado esta investigación, que prácticamente lo que vamos a escuchar ahora son los resultados de 2 años de investigación en el terreno y en otras fuentes. Bien, solamente unas breves líneas para explicar un poco qué es lo que quiero mostrar con este título. En realidad lo que a mí me interesa mostrar ahora es cómo el Capac Ñan en realidad es una puerta que me abre a una visión mucho más amplia de nuestra historia, la construcción de nuestra historia hasta el presente, cuando combinamos esta evidencia material con otras fuentes, concretamente con fuentes de la colonia, en este caso con un lienzo en particular. Bien, solamente eso, y cómo estos elementos van a constituir hebras como filamentos que van a trenzar una historia mucho más amplia, más rica y con mayores matices. Eso es lo que me interesa mostrar ahora. Bien, vamos a ver una serie de gráficos, mapas, cartografía que nos va a ubicar y nos va a dar las coordenadas geográficas del ámbito del lugar del cual vamos a exponer. Siguiente, por favor. Bien, Vilcabamba es una provincia ayacuchana que limita con Apurímac en el sentido hacia el este y llega finalmente hacia el Cusco, ¿cierto? Entonces está en la región central sur de nuestra sierra. Eso tiene una connotación especial porque es una región que fue la primera en abrirse a la expansión inca a nivel imperial. Cuando iniciamos nosotros la investigación, partimos de esa idea y dado que nos fue encargado el estudio de una sección pequeña de este Capac Ñan que se iba en ese sentido, en ese trazo, en esa dirección, nosotros no conocíamos en absoluto este ámbito y menos el trazo, pero supimos que era parte del primer ámbito, de la primera expansión del Tahuantinsuyo como imperio. Entonces pusimos como premisa que este Capac Ñan debía contener elementos especiales, una configuración sui generis que nos podía llevar a estar tratando con una sección pequeña pero muy productiva. Eso se va a ver después. Bien, aquí vemos a la derecha de ustedes, en líneas punteadas, los 4 caminos principales que salen de la yacta de Vilcabamba. Como no voy a explicar las características del sitio ni las características de luz, ¿no? Pero digamos, para el público que nos está viendo en estos momentos, fue una de las principales yactas del Imperio Incaico en su primera expansión, ¿cierto? Entonces, siguiente, por favor. Bien, el SIGDA me ayudó muchísimo. Debo confesar que el SIGDA es un elemento, a mí me parece extraordinario, para tener un primer acercamiento, y cualquiera que nos está viendo en este momento puede tener ese acercamiento poniendo 5 letras en el buscador de su computadora: SIGDA, S-I-G-D-A, y ahí se va a abrir a ustedes, ingresen como invitados y se va a abrir a ustedes lo que el Ministerio de Cultura ha consignado como Capac Ñan en todo el ámbito nacional. Entonces ahí los trazos mostaza y rojo en este caso son los señalados para esta sección pequeña que va
correr, como les dije, desde Vilcashuamán hacia el este, pasando por el pueblo antiguo de Pujas, bajando al gran río Pampas, 2100 metros sobre el nivel del mar, y subiendo por la cuesta ya en territorio apurimeño actual, hacia el antiguo tambo de Urammarca para seguir su camino al Cusco. Bien, ese es el tramo del que vamos a hablar ahora. Aquí, como ven, hay otros trazos del Capañán que también tienen sus propias configuraciones. Yo siempre digo, hay una palabra que está en nuestro paisaje, en nuestro territorio, tiene una historia. Hay un paraje que tiene un nombre, detrás hay una historia. Entonces, ese es el nivel de la complejidad de los paisajes de los cuales estamos tratando, riquísimo y amplio como nuestro país. Bien, acá yo quisiera que también se recuerde este punto. Este punto es el lugar donde se encuentra actualmente el santuario de Cocharcas, muy famoso en época de la colonia. Surgido a partir del siglo XVII, comienzo del XVII, pero tiene todo un proceso histórico que acá no vamos a reseñar, pero que fue muy importante en la época colonial en las campañas de difusión, ¿no? Y enraizamiento del patrimonio que tiene que ver con la Iglesia Católica, que es amplio y riquísimo también, como vamos a ver, solo un pequeño ejemplo. Siguiente, por favor. Bien, en ese tramo, entre Vilcashuamán, Pujas e Incachaca, recorrimos más de una vez ese tramo y con ayuda de un equipo de arqueólogos pudimos registrarlo. Para este caso en particular, una sección que vamos a mostrar está constituida por esta parte, que da frente al santuario de Cocharcas. ¿Por qué nos vamos a centrar ahí? Porque los establecimientos incaicos importantes directamente asociados al camino inca se encuentran ahí, están concentrados ahí, son 3 y están constituidos por arquitectura de carácter, podríamos decir, simbólico, sagrado, que no son centros administrativos, no son tambos, sino que tienen una configuración especial que vamos a ver luego. Siguiente, por favor. Bien, ese es el lugar, la pequeña sección dividida arbitrariamente, donde están los 3 sitios arqueológicos incas directamente asociados al camino, ¿no? Aquí está el gran río Pampas otra vez, Uxnopata, Icapa Ramadán y Hatun Orjo. Estos 3 establecimientos se encuentran directamente vinculados al camino inca en un tramo que no va más de 3 kilómetros o 4 kilómetros bajando desde Vilcas hacia el río Pampas. Entonces, dentro de ese rosario de sitios que pueden haber estado constituidos por apachetas, ushnus, plataformas, etcétera, podemos clasificar estos 3 sitios. Que vamos a pasar a ver muy rápidamente, pero creo que les vamos a dar una buena idea de cuál es su configuración, el emplazamiento topográfico y una primera aproximación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a Uxnopata. Como ven ustedes, no es un sitio monumental, grande, extenso, pero es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque fueron una serie de plataformas, 2 plataformas, el camino inca asociado directamente a Uxnopata, que se emplazaba sobre un mamelón rocoso que partiendo desde el cerro cae al río Pampas. Entonces los incas preferían estos emplazamientos con mucha recurrencia, con mucha repetición, podemos decir, a lo largo y ancho de su imperio, especialmente en las zonas que están, digamos, en nuestro país, ¿no? En el Perú. Tal vez en otros países no, pero en el Perú sí. En las sierras de nuestro país vamos a encontrar muchos sitios incas y también en el Cusco, por supuesto, que van a tener este tipo de emplazamientos sobre mamelones rocosos asociados a cerros que caen. Entonces, ahí están estas 2 plataformas. Aquí tenemos arriba a la derecha una ortofoto, los arqueólogos me van a entender, hecha con dron, ¿no? Que nos ayuda muchísimo, pero para el público en general es una foto aérea que le ponemos coordenadas para su mejor precisión. Esa es una ortofoto.
y abajo el dibujo que podemos derivar de la ortofoto de arriba. Entonces, para los arqueólogos, este procedimiento nos ayuda mucho, y más cuando tenemos, digamos, una campaña de prospección, es decir, una revisión a pie, de superficie, sin tocar nada, sin levantar nada, solo fotografiando. Entonces ahí aplicamos para un primer acercamiento, y aquí tenemos un primer plano. En esta configuración de dos plataformas hay dos rocas naturales que están enmarcadas, circunscritas, con un alineamiento muy rústico, muy tenue, pero se puede notar desde la superficie. Y aquí también unas cabeceras de escalinatas que bajan, digamos, se asocian, se vinculan, se relacionan al Capañán. Estas dos piedras, sin trabajar, naturales, están enmarcadas con estos alineamientos de piedra, que también es un rasgo bien recurrente en sitios ultra sagrados de los incas. Hay de estos sitios cerca del Cusco, y es un patrón recurrente, se repite, digamos, ¿no? Entonces, su mismo nombre lo indica, Uxnopata. Siguiente sitio se llama, siguiente por favor, es Incapa Ramadán. Es un sitio de emplazamiento similar a Uxnopata, pero un poquito más grande, un poquito más complejo, con dos secciones que se pueden distinguir perfectamente. Da hacia el río Pampas, hacia el este igualmente. La ortofoto de arriba nos permite un plano que es mucho más claro, porque tiene abundante vegetación, arbustos que lo cubren, pero la ortofoto nos muestra dos secciones principales. Una plataforma oblonga que se dirige hacia el río Pampas, ¿cierto? Y una serie de recintos cuadrangulares y circulares que suben hacia el cerro. Entre ellos pasa el Capañán. Entonces, este sitio inca también es interesante, nunca antes excavado. Los tres sitios nunca se han excavado antes, y lo que estamos viendo es un primer acercamiento a su configuración. En realidad, lo que les estoy mostrando son, como les dije, los primeros resultados, y yo considero que es una etapa inicial de lo que nos falta saber sobre este paraje, sobre estos ambientes, sobre estos paisajes. Siguiente, por favor. Se llama Hatumorjo. Este sitio está igualmente sobre una, digamos, sobre una bajada del cerro, asociado a esta punta que los lugareños y todas las poblaciones en los alrededores identifican como Hatumorjo. Hatumorjo no es que, el nombre indica que es como un gran cerro principal, grande, digamos importante, pero no es el más alto de los cerros que están en esa cuenca. Es más bien, tiene una forma particular y es como bien puntiagudo, como un triángulo. Cuando uno está transitando por el Capañán y sube desde el río Pampas hacia Vilcahuamán, puede verlo como casi como una pirámide. Este sitio está asociado a una serie de recintos, ¿cierto? Que se ven acá con alguna claridad, una ortofoto arriba y el plano. Una serie de recintos que configuran ambientes que se asocian a Uxno y a una pareja de rectángulos, de monoambientes, de dimensiones reducidas pero con hornacinas. Esto no es todo el complejo asociado al cerro Hatumorjo. Hatumorjo también tiene andenes gigantescos que acá no hemos sacado porque están, digamos, en un sector bien escabroso, como es un cerro bien empinado. Hay que tener cierto cuidado al acercarse. Entonces, ahí es una zona que falta explorar, obviamente. Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que Hatumorjo es un cerro con características particulares y con una arquitectura compleja de carácter ritual, sagrada, asociada. Como ven ustedes, no hay callanca, no hay aucaipata, no hay tambo, no hay depósitos, es otra clase de arquitectura. El Capañán pasa por acá, acá se puede ver un poquito, da la vuelta a Hatumorjo y se enfrenta a un desfiladero que es salvado por una serie de escalinatas que los lugareños denominan escalerayo. Bien, vamos a pasar ahora a otro filón de evidencias, que va a ser, siguiente por favor, que se constituye por, digamos ya la ocupación hispana, la ocupación que inaugura una nueva era en nuestro continente y en nuestro país.
Todos sabemos que con los españoles, con la influencia europea, vino cierta religión que desarrolló campañas extraordinarias para inculcarla entre las poblaciones locales. Campañas que no escatimaron esfuerzo humano ni de recursos para que todos o casi todos los peruanos, o una de las principales religiones de nuestro país, sea la católica, ¿cierto? Entonces, esas campañas, yo me atrevería a decir que tuvieron su mayor esfuerzo durante la colonia. Ahí no quedó rincón sin la presencia de misioneros y sin la presencia de infraestructura, igualmente, ¿no? Pues otro imperio, para instaurar a través de sus monumentos, su arquitectura y todo el ritual asociado a la nueva religión, ¿no? Sobreponerse a la anterior, a la inca, ¿no? Que ya vimos algunas evidencias. Este es el santuario de Cocharcas. Yo creo que muy pocos acá en la sala lo conocen, pero en la época de la colonia fue la segunda devoción mariana más importante después de la Virgen de Copacabana. Surge más o menos por esos años, en esas décadas, a fines del siglo XVI, comienza ya a tener su protagonista es un indígena de ascendencia cajamarca y changa, que era natural de Cocharcas, ¿no? La localidad al frente de donde están los sitios incaicos, al frente, actual Apurímac. Entonces, este personaje, denominado Quimicho, es el que en un despliegue de fe católico, en un despliegue de caminata, de tránsito, de peregrinaje, culmina en ser el fundador de esta devoción mariana. Bueno, esta es la iglesia santuario que conserva la imagen, que es una réplica de la Virgen de Copacabana. O sea, fue hasta Copacabana, y del mismo escultor de la Virgen de Copacabana se trajo una réplica hacia su localidad. Por eso alguna vez también le decían la hermana de Copacabana a la Virgen de Cocharcas, pero pronto tomó su propia personalidad, sus propias características, su propio, digamos, su feligresía y su propia importancia y fama. Siguiente, por favor. Tal es así que ahora, cada 8 de septiembre, convoca a un promedio aproximadamente 30.000 feligreses, 2 días, 8 y 9 de septiembre, todos los años. Y un pueblo apacible, pequeño, con una gran iglesia, se llena, así como estamos viendo en estos momentos, con una multitud de feligreses, de devotos que se acercan, y en esos 2 días hacen una pequeña procesión en la plaza. Entonces yo me sorprendo cada vez porque no es muy conocido en el país, en el Perú en general. Yo creo que, a pesar de que tiene iglesia en Lima y tiene también feligreses en Huancayo, en la zona de la Sierra Central, pero bueno, así, más o menos así, esa multitud es la que se convoca cada 8 de septiembre. Es muy interesante, ¿no? Porque nos puede dar una buena idea de cómo era la convocatoria también en otros tiempos de los santuarios andinos. Siguiente, por favor. Bien. Dentro de estos esfuerzos católicos por divulgar la fe, por enraizarla y consolidarla, se mandaban a confeccionar lienzos, ¿no? Y en este caso tenemos un lienzo que ustedes están viendo, diversas versiones de un lienzo, tiene una estructura básica, pero como sabemos, estos lienzos no tienen un autor conocido, pero son anónimos, porque intervienen como talleres, muchas manos en la confección, pero cierta recurrencia, o sea, repetición de motivos y partes conforman una estructura tipo, podemos decir, una estructura modelo. Estos son lienzos que he recopilado de la internet, de fuentes de base de imágenes, como Alamy, de Twitter. Alguna vez vi lienzo de la Virgen de Cocharcas en Twitter. Este lienzo en particular es bien interesante porque viene de un museo de Ayacucho, de Huamanga, fue hurtado y luego recuperado por el Estado, y actualmente se encuentra aquí en la sede central del Ministerio. Este es un lienzo que fue publicado en un libro de un conocido banco limeño, pero que, como ustedes ven, cada uno tiene particularidades
diferencias, pero cada uno tiene sectores, motivos en común, como vamos a ver a continuación. La próxima, por favor. Ya, aquí usando el lienzo que está en este museo, en este edificio, en las colecciones del Ministerio de Cultura, podemos ver con claridad, nos va a servir para distinguir sus partes generales. En amarillo, los caminos que aparecen en el lienzo. En la parte celeste, al pie de la Virgen, siempre va a haber un gran río, siempre, en todos los lienzos. Y a los costados de la Virgen van algunos pueblitos, representaciones de pueblos, ¿no? En la parte superior, la iglesia, santuario de Cocharcas, lo distinguimos con absoluta claridad por la arquitectura monumental y sus características, ¿cierto? Y al frente un pueblito y abajo otro tanto. En los caminos, transitando, recorriendo, en diversos episodios que no vamos a detallar acá, se encuentra una filigresía, un peregrinaje, ¿no? Un investigador boliviano ha asignado este peregrinaje a la entrega de la iglesia, ya con las obras terminadas, hacia fines del siglo XVII. Y parece que tiene razón. Digo parece porque la verdad que hay mucho por investigar sobre este tema y siempre hay puertas que no están abiertas todavía, pero parece que tiene razón. Fue mandada a hacer en ocasión de la entrega de la iglesia terminada de Cocharcas. Entonces, aquí hay que señalar algo muy importante, me parece, porque estos lienzos, su estructura, su modelo, su tipo, no se hacían al azar. No lo hacían, para decirlo clara y directamente, no lo hacía cualquiera. Tenía que haber una autorización de las autoridades, valga la redundancia, coloniales, tanto burocráticas como eclesiásticas. Era muy controlado, de manera de que si este tipo de lienzos se ha difundido, hay muchos ejemplares todavía ahora, tanto en el país como en el extranjero, en museos estatales y museos privados, es por esa razón, constituyó un instrumento oficial de la Iglesia Católica para la difusión de la devoción mariana, en este caso de la Virgen de Cocharcas. Ese es el resumen. Bien, al centro, en un palio, ¿no? En una especie de toldo, está la Virgen, la estatua de la Virgen, ¿no? Y aquí, a lo largo del camino, hay otros rasgos que no he marcado que están constituidos por ejemplo, por cruces asociadas al camino. En este caso, una pequeña laguna aquí, la vemos en unos lienzos está, en otros lienzos no está. Aquí algo bien interesante que también se repite en este lienzo es un puentecillo que atraviesa un pequeño riachuelo y un personaje lo está usando. Entonces este puentecillo nos ha servido de mucho para explicarnos varias cositas en el campo, en el terreno. Podemos ver a la feligresía atravesando el ancho río a través de balsas. Aquí el personaje principal de la comitiva, probablemente el obispo de Huamanga, y aquí los peregrinos ascienden ya al santuario y otro camino remonta el cerro hasta la cumbre y se dirigiría hacia los parajes de Uripa, actual Uripa, y el Cusco, Andahuaylas, Cusco. Bien, aquí frente a la iglesia vale la pena mencionar dos rasgos que aparecen, a veces aparecen, otras no aparecen. Entonces es una fuente y un árbol. Bien, acá lo tenemos disgregado, la Virgen en el palio, los caminos, aquí el río, ¿cierto? El río, y aquí los pueblitos del costado de la Virgen. Bien, en nuestra búsqueda en internet, en primer término, con mucha fortuna dimos con un lienzo en particular que nos sirvió de mucho para encuadrar, para ajustar. Ya sabemos que aquí está el santuario, pero ¿y estos pueblos? ¿Qué pueblos eran? Casi por decir, no había visto ninguna referencia en los mismos lienzos, a pesar de que en los lienzos se escribe mucho, hay muchos datos escritos. Pero un ejemplar del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, en Argentina, nos dio una pista muy importante.
Siguiente, por favor. Se trata de un lienzo del mismo tipo, del mismo modelo, de la Virgen de Cocharcas, que tiene una característica particular compuesta por estos medallones alrededor. Es el único lienzo de este tipo que lo tiene, pero también tiene algo muy singular. Tiene el nombre de uno de los pueblos, que es el pueblo que se ubica a la derecha de la Virgen. El pueblo se llama Pujas, escrito P-U-X-A-S. ¿Por qué con X? Porque con el castellano antiguo sonaba como J. Entonces, tenemos aquí la evidencia, la prueba, como está escrito aquí, que el pueblo que se representa siempre a la derecha de la Virgen de Cocharcas era el pueblo de Pujas. Y sucede, como ustedes han visto, que ese pueblo existe actualmente. Y está frente a Cocharcas, es decir, visualmente se puede ver, aunque ustedes van ahora, no lo van a ver porque el pueblo también se ha movido, tiene su pequeña historia, ¿cierto? Los pueblos, nuestros pueblos, no siempre están donde estuvieron antes, ¿cierto? Se mueven también, los pueblos tienen patas históricas. Bien, y el año que consigna en el medallón que está al pie de la Virgen es 1746. 1746, mediados del siglo XVIII, por ahí giran las fechas de la confección y divulgación de la devoción a la Virgen de Cocharcas en los Andes. Y cuando digo en los Andes, digo el antiguo virreinato del Perú, ¿cierto? Que va por el norte, desde Ecuador, y por el sur llega hasta Argentina, igual hasta Salta, Jujuy. Incluso hay una, dicen que hay una versión, no la he visto, pero hay una representación de la Virgen de Cocharcas en la quebrada de Humahuaca. Bien, este dato interesante, debemos agradecer aquí también públicamente el acceso y las facilidades que nos brindó su director, ¿no? Para acceder personalmente al ejemplar que se encontraba en depósito y poder constatar, porque una cosa es cuando tú lo ves en la red, pero sabemos los investigadores que no tenemos que ver, tocar, ¿no? ¿Cierto? Con los ojos, tenemos que verlo con nos debe constar. Entonces fuimos a Argentina, fuimos al museo, y nos permitieron el ingreso al depósito y está ahí, no hay duda, y gentilmente nos cedieron esta foto la institución para el uso de nuestras investigaciones, por lo cual agradezco mucho. Dicho esto, encuadrado nuestro paisaje y asociado al tránsito del Capañán que nos llevó a investigar, registrar, que indudablemente es este trazo de camino que pasaba por Pujas, porque actualmente el Capañán, registrado por Yuri Cabero a principios de este siglo, o sea, 2003-2004, el Capañán está, como ustedes han visto en el SIGDA, ¿no? Por eso hay que consultar el SIGDA, pasa por Pujas. Uno de los caminos pasa por Pujas. Y eso es lo que ocurre actualmente. Entonces ya lo tenemos gracias a este lienzo, que creo que es una casualidad extraordinaria, ¿no? No creo que aquí están nuestros colegas del Capañán. No, esto no sucede así nomás, es único. Es más, yo me atrevería a decir que la imagen de una virgen con un paisaje alrededor y que corresponda a la realidad, no hay otra. No hay otra en toda la iconografía colonial de esta devoción mariana, digo, ¿no? Entonces, una vez enmarcado, una vez que nos hemos recorrido a pie, no una, sino varias veces, poco a poco, el mosaico, el rompecabezas que constituye el Capañán, su espacio, sus longitudes, su paisaje, sus visiones, se va armando. Se va armando no solo con lo que los arqueólogos vemos en el campo, constreñido al camino, sino con este tipo de iconografía que nos ayuda muchísimo para este caso. No vamos a encontrar registrados, obviamente, por razones que todos podemos suponer, no va a estar los sitios incaicos asociados al Capañán, no va a haber, no va a decir Huaca, no. Hay cruces a lo más, y esas cruces se ponen sobre apachetas, como vamos a ver. Esas cruces se ponen sobre paisajes sacralizados, como vamos a ver. La próxima, por favor. Bien,
cómo un imperio se sobrepuso al otro, el imperio español se sobrepuso al imperio incaico. ¿Cómo es eso de que el paisaje nos puede decir claramente si lo sabemos leer? Aquí está el ejemplo, digamos, transparente de esa superposición, un método, una intención recurrente, se repite, adrede, que el imperio español instauró en todos los Andes para fomentar, para consolidar, para divulgar la fe católica, ¿no? Tenemos la iglesia colonial antigua sobre el templo del sol y la luna en Vilcas-Huamán, en la antigua yacta incaica de Vilcas-Huamán. Siguiente, por favor. Partimos de ahí. Ya, otros dos parajes importantísimos del Capañán que sale de Vilcas. En la parte de arriba podemos ver el Capañán discurriendo sobre esta pampa en la parte central de la foto y la laguna de Jocharra. Yo he encontrado en la cartografía Jocharratacán, pero muchos localmente le dicen Jocharracán, ¿no? Conocida también como la laguna de Huancapuquio, otros le conocen así. Entonces, esta laguna es el mayor espejo de agua en ese brazo del Capañán, no hay otro, y no hubo otro, o sea, por las razones topográficas, digo, ¿no? Y siempre se presenta así, tiene siglos de existencia y emplazamiento. Aquí hay un paraje que los lugareños conocen como Pumajahuanca, desde donde mira el Puma, es algo así la traducción. Y por medio de dos colinas, de estas dos colinas donde hay huancas encima, pasa el Capañán, que viene de Vilcas, y se va a Huancapuquio para bajar a Pujas y terminar en el río Pampas, ¿cierto? Entonces, en este paisaje sacralizado, en tiempos incaicos, acá hay una antigua cruz que nadie le da bola ahora, porque la gente no pasa, felizmente no pasa mucho por acá, pero esta cruz es antigua, es renovada ahora, pero existió siempre. Nadie va, no tiene flores en ninguna fecha, hemos pasado varias veces, pero los lugareños insisten en mantenerla y ahí está, íntegra. Cuando tú pasas por el Capañán, como este grupo pequeño de gente que está aquí, no sé si se nota, pero vas a tener ese paisaje. Estás transitando entre Pumajahuanca, la laguna de Jocharracán, que es algo así, he preguntado y me han dicho es como laguna con pirca, con un pircado. ¿Por qué? Porque antiguamente el profesor Idilio había consignado oralmente que había una pirca inca asociada a la desembocadura de esta laguna, pero que él no pudo encontrar. Gracias a esa comunicación de Luis Martínez, a quien saludo si nos está viendo en este momento, Luis desde Vilcas-Huamán. Bien, aquí está Huancapuquio y por acá se interna el camino inca. Llega a Pincha, San Antonio de Pincha, acá hay un pequeño promontorio con un muro que a duras penas subsiste, es un muro que no tendrá más de 5 o 6 metros de largo y se pierde, muy destruido. Y la señora está transitando el Capañán en dirección a Pujas. Sobre este lugar siempre ha habido una cruz. Yo la vi caída una vez debido a las inclemencias del tiempo, ¿no? Se pudre la madera, se cayó un tiempo, pero los lugareños otra vez la han plantado en su lugar. En la prospección detectamos múltiples fragmentos de obsidiana sobre este montículo, múltiples. Hay bastante obsidiana. Bueno, para los que no conocen, la obsidiana es un vidrio volcánico natural que fue muy usado en tiempos prehispánicos para la confección de artefactos, diversos tipos de artefactos, porque es como un vidrio de color oscuro, negro. Entonces, en este lugar, Cruz Pata o Panteón Pata también le dicen, encontramos mucha obsidiana en superficie. Siguiente, por favor. Y bien, llegamos a Pujas. Lo hemos visto en el lienzo de la Virgen de Cocharcas. Este es el actual pueblo de Pujas. Digo otra vez, no vas a ver Cocharcas desde este emplazamiento, porque por aquí hay un cerro, como una cortina que lo cierra. En cambio, donde está marcando la flecha blanca, sí estaba el Pujas viejo, el Ñaupa Pujas, el Pujas antiguo. Y desde ese lugar sí se ve el paraje donde está actualmente el santuario de la Virgen de Cocharcas, representado en el lienzo que hemos visto. Entonces, la conclusión es de que antiguamente y hasta tiempos de la colonia, la visualización de los lugares, parajes
parajes sagrados, pueblos, santuarios, etc., era muy importante. En realidad, ya se dijo acá ayer, para nosotros, los andinos, lo oral, la fuente oral y la visualización de los, no solamente de los rasgos geográficos, sino de los pueblos, de los lugares, de los parajes, de las muescas en un cerro, eso es muy importante y representó, digamos, una jerarquía digna de ser representada para los lugares donde se ponían o se inscribían en los mapas. Bien, algo rapidito que quiero decir acá es de que se emplaza en un mamelón rocoso y tiene algunas estructuras como una huanca en una placita y un callejón alineado con grandes piedras que insinúan que tuvo una ocupación prehispánica. Eso es lo que le puedo decir. Bien, siguiente por favor. Bien, ya casi terminando, ¿por qué esto es importante? Porque la gente, la población local, en la memoria todavía guarda respeto y le asigna significados sagrados y de potencia, de sobrenatural a los lugares incaicos. En este caso Uxnopata. Ustedes están viendo ahí a una pastora que nos relata cómo ella deja a su ganado encomendado a Uxnopata. A Uxnopata, así. Entonces, todos estos lugares tienen connotación sagrada, sobrenatural, entre los pobladores locales, que nos indica la convivencia, digamos, la pervivencia de todos estos elementos que alguna vez constituyeron parte de, digamos, la difusión, la consolidación de un determinado imperio, en este caso el imperio inca, que a pesar de la extensa e intensa campaña católica de extirpación de idolatrías no lograron borrar. Así somos, pues conviven las dos creencias, los dos credos, ¿no? Eso es difícil de entender para una mentalidad occidental, europea, del hemisferio norte. No lo entienden. ¿Cómo algo? ¿Tú crees en la Virgen o crees en las huacas? ¿Cómo es? Ah, ya tienes que definirte. No, acá no funciona eso. En nuestro país no funciona eso. Y eso, este ejemplo lo está demostrando con mucha claridad. Bueno, para concluir, siguiente por favor, solamente 5 puntos, 5 o 6 puntos, podemos ahora sí leerlos si me permiten. Los elementos de los paisajes construidos por imposiciones de carácter imperial, inca y española, perviven a la actualidad, con diferente intensidad, de diferente forma de expresarse, pero están, existen, son y se debe respetar. La matriz ontológica, es decir, de construir la realidad del mundo, quiere decir, ¿no? La ontología es eso, es la parte de la filosofía que te arma el universo. Era diferente entre los incas y españoles, pero conviven. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Dónde se divide tu cerebro? No sé. Son diferentes, pero ello no obsta para su articulación, convivencia y pervivencia. C. El paisaje puede ser leído, porque si tú sabes lo que significa cada instancia, cada huanca, cada cruz, puedes ver la batalla ideológica expresada en este pequeño tramo del Capacñán. Extraordinario, no sé, yo me sorprendo siempre. Mientras transitas por el camino, porque a esto también hay que agregar, tienes que transitar el camino, tienes que caminar, tienes que verlo, tienes que ver cómo aparecen los horizontes. Se dice que desde Pumajahuanca se ve un nevado en el Cusco, etc. Entonces son experiencias, sensaciones que solo la vas a experimentar transitando, caminando. Ese paisaje tiene un sentido dado por sus constructores, concreta y refuerza sus dominios, intereses y poder imperial. Los paisajes son construidos, todos los paisajes son construidos, y cuando son imperiales son más impositivos, son más fuertes, son más exclusivos, pero en nuestro caso históricamente eso no funcionó, ¿no? Quieren hacerse exclusivos, pero los peruanos nos resistimos, tenemos esa resistencia que puede ser también una virtud, ¿no? Porque es una convivencia sin conflicto. No sé, ustedes dirán, tal vez se expresa en algunas partes, pero yo he visto a una sola persona que se persigna y que también rinde culto a las montañas, lugares sagrados. Y por último, sus expresiones materiales
también tienen un correlato inmaterial, como no, como les contaba. La versión de la señora en Ushupata. Relatos, por ejemplo, el más famoso que siempre llegué por primera vez y la primera que me dijeron, en Incapa Ramadán el Inca ondeó la onda y tiró una piedra al frente a Cocharcas. Qué raro, ¿no? A Cocharcas. Y ahí está el cerro que tiene una muesca, la piedra pasó por el medio y cayó en Cocharcas. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden decir eso con tanta certeza? Y me dicen, sí, cuando vayas, mira la piedra que está detrás del municipio de Cocharcas. Y yo no lo podía creer, por supuesto, ¿no? Uno siempre piensa que es increíble, porque es lejos, que será pues 8 kilómetros al frente, ¿no? Dándole la cuenca del río Pampas. Y cuando estuve en Cocharcas, lo primero que hice al llegar a Cocharcas fui atrás del municipio y ahí está la piedra. ¿Y cómo se distingue? Porque tiene un color diferente a los cerros de los alrededores, es negra, oscura, es enorme, tendrá 5 metros, así, un enorme pedrón, y está atrás, en una pampa, atrás del municipio. Entonces, esa es la piedra que el Inca tiró desde Incapa Ramadán. Entonces, con ese mito, con esa historia, se establece una relación directa entre los sitios incaicos y el santuario de la Virgen de Cocharcas. Qué raro, ¿no? Bueno, creo que al final... Siguiente, por favor. Bien, bueno, esta es una salida de sol en solsticio en Uxnopata. Ahí, estas son las dos piedras, las afloraciones rocosas naturales, y acá se logra ver, por ejemplo, el alineamiento de piedras que emerge, que se insinúa en cada una de ellas, Acá hay una cabecera de muro, pero la hipótesis asociada a este sitio en particular se vincula a observaciones astronómicas, que ha sido desarrollada ya por otros colegas, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería alcanzar. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta...